Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a mi primer video. Mi nombre es Randy y hoy les voy a enseñar un app para editar videos. Sí, se llama KineMaster. Este app es uno de los mejores que he visto hasta ahora. Y sí, bueno, es muy bueno y sí, bueno, está disponible para la Play Store. Lastimosamente no está disponible para Apple, para los iPhones. Pero he estado intentando buscarlo, pero no he encontrado nada en Apple, así que, pero no me he dado por vencido aún. Bueno, vamos a ver cómo funciona ese app. Es entrar a la aplicación KineMaster. Al entrar verán esta pantalla, excepto por estos dos cuadritos que son unos videos que ya estaba intentando editar para probar cómo funcionaba. Bueno, para comenzar a editar deberán presionar el botón de arriba a la derecha de una cruz, ponen un skip y aquí es donde comienza a editar. Deben presionar en este botón naranja para elegir la foto o video que quieran editar. Por ejemplo, yo voy a editar este y y un video más que debe estar por aquí. Bueno, vamos a comenzar con esto. Primero que todo, para poner música de fondo, deben pasar aquí y aquí podrán elegir sus músicas, las que quieran, pero las músicas solo son las que ustedes tienen en su teléfono. Después hay aquí una varita mágica donde es para cambiarse de una foto a la otra. Por ejemplo, como ven aquí a la izquierda, sí, hay diferentes tipos. Si no les gusta ninguno de esos, pueden descargarse más aquí. Son totalmente gratis. Solo presionan en el botón verde de ahí de la esquina de abajo de la derecha y se les descarga automáticamente. Vamos atrás. Yo, por ejemplo, voy a elegir este del avión. Y como verán, si hago play aquí, se va a pasar automáticamente el próximo. Pero si tampoco les gusta ninguno que esté de estos, pueden presionar en la rayita de lila que está aquí abajo. Presionan aquí en este cuadrito de borrita y aquí hay más de esos. Por ejemplo, ahí, si van arriba a la derecha, aquí hay diferentes tipos. Por ejemplo, estos y estos, hay montones. Sí. Pero yo me voy a quedar con este. Y aquí les va a aparecer una varita medio con los bordes naranjas, que es la duración de la transmisión a la otra imagen o video. Como ven ahí arriba, va súper rápido, o 3 segundos, o 2 segundos, 1 segundo, 1 segundo, más 5 segundos, pero voy a dejar en 5. Voy atrás, aquí también voy a editar este. Por ejemplo, voy a ponerle sí, solo para guardar, solo tengo que ir para atrás. Ahora, para comenzar a editar más, presiona en la imagen o el video que quieran editar. Por ejemplo, les va a aparecer muchas más opciones. Estos son para girar la pantalla, el video o la imagen. Este es para hacerlo en reversa, o no en reversa, pero invertir el video o la foto. Y abajo les va a aparecer otro cuadro con los bordes naranjas.
En el primero es la cámara, que no es nada. Segundo es el sonido, donde pueden configurar el sonido, que no voy a hacer nada. Y el tercero es para escribir letras o títulos para el comienzo de un video. Por ejemplo, voy a elegir voy a escribir, no sé, por ejemplo, solo así. Aquí pueden elegir las letras que ustedes quieran. Y por ejemplo se las descargan aquí también, van para atrás y ya deben estar seguros. Ahí, si van arriba, ahí es como va a quedar. Así es como se va a quedar. Si van aquí abajo, les va a quedar esto naranja. Ya es la duración de ese efecto de letras. Si ya están listos, pueden, para guardar, deben solo presionar para atrás, luego play y ya sale. Y se acaba. Podemos cambiar el color también, pero bueno, hay diferentes tipos. Ahora vayamos al siguiente, que es cortar el video o cortarlo en diferentes partes. Por ejemplo, ahí puedo cortar y después lo separo y puedo poner una foto encima o algo así. Ahora, el siguiente. En estos tres círculos es para cambiar el color del video o fotografía que estén editando. El siguiente es el brillo, que ustedes quieren, ponen como ustedes quieran. Yo no voy a tocar nada. En el siguiente van a tener 3 puntitos y les darán 3 opciones más. Aquí habrá un reloj que se ve como un reloj, pero es para hacerlo que se vaya en slow motion o en cámara rápida. Por ejemplo, grabamos en cámara rápida. Aquí pasa súper rápido, pero si queremos en que vaya en cámara lenta, solo bajamos para abajo y va súper lento. Aquí le ponemos punto, aquí le voy a poner normal. Aquí es para poner una foto. Si van a la derecha, que aquí les dan unas 3 opciones, que es donde pueden poner fotos en el video, ¿sí? En el siguiente es para medir, o sea, el sonido. Por ejemplo, miren, aquí pongo uno y puedo bajar o subir el sonido. Aquí pueden poner varios, depende en qué momento quieren bajar el volumen o subirlo. Solo tienen que ajustarlo donde está el punto naranja y lo suben o bajan. Si quieren quitarlo, aquí habrá un círculo naranja con la raya de menos y para quitarlo. Aquí y aquí. Bueno, la verdad es que eso es todo. En caso de imágenes, por ejemplo, podemos aquí cortar el video, no el video, pero que se haga más corto o más largo, o sea, la foto. Aquí es lo mismo que el otro. Aquí con las tijeras pueden alargar el tiempo de la foto o acortar. Bueno, eso es todo. Si quieren retroceder un paso que han hecho, solo deben apretar la flecha de aquí arriba a la izquierda y lo que hayan hecho por último se borrará. Para guardar todo esto, lo editado, solo pueden ir atrás y ya está. Ahí está. Si quieren guardar el video, o sea, descargarlo a su teléfono, deberán poner acá y
elegir la calidad que quieran, Full HD, así, en Export y aquí en Export. Pero yo no voy a descargarlo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado y gustado. Si les gustó, por favor, denle like